pasamos al otro mapa en donde se ve más ampliamente. Sigue siendo un mapa de Europa, ¿sí? Acá está Grecia, Turquía, el Mar Negro, Mar Mármara, Mar Egeo, Creta, Italia, Mar Jónico, Mar Adriático, ¿sí? Aquí las vemos más ampliamente, ¿sí? Pasamos ahora al origen. El origen, acuérdense que es la fuente donde emana o surge en el tiempo el pensamiento filosófico, ¿sí? ¿Qué es lo que nos preguntamos? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado tales preguntas como ¿cuál es el origen del universo? ¿Qué es ser un buen ciudadano? Entre otras preguntas como le he dado en otras actividades, como por ejemplo, ¿qué es ser feliz? ¿El ser humano por su naturaleza es bueno o malo? ¿Existe Dios? ¿Cuál es el sentido de la vida? Son diferentes preguntas que se ha realizado el hombre a través del tiempo con respecto a su existencia y ante todo lo que lo rodea, ¿sí? Entonces, el ser humano, anteriormente, en Grecia, específicamente el hombre griego, daba respuesta a sus diferentes preguntas, dudas acerca de su existencia y acerca de todo lo que lo rodeaba mediante la fe religiosa, ¿sí? Ahí le puse una imagen de alguien rezando como representación de la fe religiosa. De los fenómenos naturales que eran explicados mediante mitos en donde intervenían los dioses, ¿sí? Algunos fenómenos naturales que le puse fueron como el arco iris, la lluvia, el tornado, ¿sí? La luna, las estrellas, los truenos. Me falta acá el eclipse, pero bueno, es lo que encontré, son algunos, ¿sí? Acuérdense que ustedes ya trabajaron con fenómenos naturales en la actividad que les pedí, que investiguen sobre algún fenómeno natural que haya sido explicado por un mito y luego me expliquen, me den la explicación científica del mismo. Por lo que vi, algunos trabajos no cumplieron con la consigna, me explicaron solamente la parte de si llueve no salgo porque es mala suerte. No, eso no es un mito. El mito sería el dios del trueno estuvo triste y lloró días y días y días y por eso de ahí nació la lluvia, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo nació la lluvia? ¿De dónde nacieron las 4 estaciones del año? Verano, primavera, otoño, invierno. ¿Cómo surgió? ¿Cómo se originó? Eso sería el fenómeno natural explicado por un mito, ¿sí? Pero bueno, después cada uno lo tendrá su devolución del trabajo. Ya me fui por las ramas otra vez. Bueno, para poder entender un poquito sobre la religión de los griegos, les voy a hacer una breve explicación de qué trataba la religión de ellos. La religión griega era politeísta, quiere decir que creían en muchos dioses. Sus divinidades poseían apariencia humana, siendo portadores de virtudes como de defectos. A diferencia de los hombres, los dioses eran inmortales y gozaban de poderes sobrenaturales. Los dioses y los hombres se relacionaban entre sí. Los héroes, por ejemplo, eran seres nacidos de la unión entre dioses y mortales. Por ejemplo, no sé si alguno habrá visto, conoce la historia de Hércules, de Aquiles, ¿sí? Aquiles es, por ejemplo, un personaje que aparece en el libro denominado Ilíada, escrito por un poeta griego de la antigua Grecia llamado Homero, ¿sí? Bueno, estos dioses vivían en un monte sagrado llamado Olimpo. ¿Cómo se llamaba la narración de la historia que realizaban los griegos? Mitología. Ellos a través de la mitología narraban, contaban historias, ¿sí? Los dioses además recibían ofrendas de parte de sus fieles, entre otras cosas, sacrificios de animales. Como saben, la mayoría de las religiones antiguas realizaban sacrificios para poder conmemorar a sus dioses. Las antiguas civilizaciones precolombinas americanas, como los incas, los mayas y los aztecas,
además de sacrificar animales, también sacrificaban humanos. Por si no vieron la película Apocalipto, en esa película narra bien sobre los indígenas y cómo era su vida religiosa, su vida económica, su vida social, su vida política. Los recomiendo. Entonces, el dios padre de la humanidad, según los griegos, era Zeus, ¿sí? Los dioses se dirigían a los hombres por medio del oráculo, o respuestas expresadas a través de los sacerdotes o sacerdotisas. Por ejemplo, si alguien vio la película 300, en la película 300 se ve cómo Esparta viaja, se traslada para luchar contra los persas. Antes de eso, el representante, que ahora no me estoy acordando, de los espartanos, el jefe militar, acude a las sacerdotisas para saber cuál sería su suerte en esta guerra, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía la mayoría de los griegos? Ellos solicitaban ayuda de los sacerdotisas o de los sacerdotes del oráculo para poder saber cuál sería su suerte, si ellos si iban a tener guerra, si iban a ganar o perder en esa guerra, si plantaban tal época del año, si iban a tener producción o no. Es como que antes de emprender alguna acción, ellos consultaban primero para saber cómo les iba a ir. Los fenómenos naturales son explicados mediante los mitos. El mito viene del griego mitos, M-Y-T-H-O-S, así se escribe, y significa palabra, discurso. Se entiende por mito todo relato acerca de los orígenes de cualquier tipo de realidad. Puede ser desde el origen del universo y del ser humano hasta el de un objeto cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué existen las 4 estaciones del año? Se puede explicar mediante el mito del rapto de Perséfone, ¿sí? De este modo, un fenómeno natural real tiene una explicación fantasiosa.